Una vez tienes muy claro el concepto de la historia que quieres contar y los personajes que la habitan, viene la parte más complicada, farragosa y dura, que es todo lo que es la estructura. Porque hasta ahora todo más o menos tenía sentido en tu cabeza y tu cabeza, ¿no? Pues obviaba esos huecos o vacíos que hay en los que, bueno, sí, todo más o menos fluye. Hasta que llega el momento de ponerte a escribir y escaletarlo todo, ¿no? Escribir qué es lo que sucede en cada momento y te das cuenta de que hay ciertas partes, sobre todo en el segundo acto, en el que no pasa nada. O que sencillamente pues ves que hay solo 10 minutos de contenido y no te da para aguantar toda una historia, sea una película, una serie de televisión o similares. Por eso traigo una serie de consejos, algunos pensados más para historias autoconclusivas como un largometraje, un cómic o similares, y otros para más formato de televisión. Bueno, o más que televisión del tipo seriado, o sea, una historia que se va contando a lo largo de varios capítulos o episodios. He mejorado un poco lo que es la infraestructura de los vídeos, ya que me he comprado un micrófono nuevo, que este es el primer vídeo en el que lo pruebo, o sea que no sé si saldrá bien o mal. Si notáis el audio de siempre es que ha salido mal y he utilizado el audio de la cámara como siempre. Y por otra parte, este vídeo ha sido grabado durante la cuarentena, con lo cual es más que probable que escuchéis ruidos, portazos y voces. No os asustéis, no son fantasmas. Empezamos con los consejos. Pregúntate, ¿cuál es el punto de mayor tensión de tu historia? O sea, el momento más guapo, o sea, lo más climático, lo que, guau, como espectadores más nos interesa. Y pregúntate dónde lo sitúas dentro de la estructura. El detonante de la historia ha de traer conflicto consigo mismo y además ha de interesarnos. A la hora de escaletar, hazlo de manera sencilla y muy sintética y organizada. Luego, cuando escribas la escena, pues ya vendrán las florituras y similares. Esto te va a ayudar a tener claro cuál es la columna vertebral, ¿no? De cada escena, y luego lo otro son florituras y añadimientos. Añadimientos. La estructura básica o convencional de una historia es la siguiente. Detonante, primer punto de giro, luego todo lo que es el segundo acto, segundo punto de giro y clímax. El detonante es cuando surge el problema. Algo inesperado irrumpe. El primer punto de giro es una especie de sorpresa o aclaración sobre el detonante y además es donde se traza como una especie de plan de acción. Es de lo que va a ir tu historia. Además, en ese primer punto de giro es donde se establece el objetivo. Para entendernos, el primer punto de giro es por lo que ha pagado la gente. Es lo que le va a interesar a tu espectador. El segundo punto de giro es un cambio en el objetivo respecto a lo que se ha establecido en el primero. Luego veremos ejemplos. Y el clímax es la parte más emocionante de la historia en el que todo se resuelve. Un ejemplo dado en el Máster de Salamanca por David Bermejo sería, por ejemplo, el siguiente. Detonante. La hermana de la protagonista ha desaparecido. Primer punto de giro. Creo que mi hermana ha sido secuestrada por un grupo terrorista. Toda la historia, todo el segundo acto, va a ir, ¿no? De encontrar a ese grupo terrorista para salvar a mi hermana. Segundo punto de giro. Mi hermana no ha sido secuestrada por un grupo terrorista, sino que se ha unido a él. Clímax, enfrentamiento final o conversación final con mi hermana para convencerla para que regrese a casa. El objetivo siempre es el mismo, que es recuperar a mi hermana, pero el objetivo que se establece en el primer punto de giro, que es rescatar a mi hermana de las garras de ese grupo terrorista, en el segundo punto de giro, con la revelación, cambia en cierta manera. O sea, el tipo de rescate ya no es por la fuerza de me voy con mi hermana, de que ella también quiere irse, sino es voy a tener que convencer a mi hermana. En el caso de, por ejemplo, la película Alien, sería detonante, recibimos una señal extraña de un planeta. Primer punto de giro, pues una especie de alien surge, ¿no? Y va a empezar a matarnos a todos. Luego pasa todo lo que es la película. Segundo punto de giro, cuando ya he autodestruido toda la nave y creo que estoy a salvo, resulta que el bicho está conmigo en la cápsula de salvamento. Clímax, Ripley se enfrenta al alien. Cada pulso de tu escaleta ha de ser como una especie de acción-reacción, o sea, una cosa ha de llevarnos a otra. Todos son piezas que desencadenan otros eventos, si no son como piezas estancas que no se relacionan entre ellas. No provoques la parálisis de la trama, o sea, si los personajes tienen una especie de plan A y hay algún momento en que se detiene porque las cosas salen mal, que no sea ese momento cuando arranques el plan B, o sea, el plan B ya debería poder estar en marcha un poco antes. Más que nada porque si no es como que se acaba una trama y luego tienes que empezar otra. No queremos eso, mantén la inercia de tu historia. Cuando una idea te viene así como con mucha claridad, que parece que estás súper inspirado, que es que tiene que ser así, duda y cuestiónalo mucho, ya que seguramente sea la opción más sencilla o más que se le hubiera ocurrido a todo el mundo. O sea, esto no quiere decir que no se te ocurran buenas ideas, ¿no? Y no las anotes. Pero mucho cuidado con, hoy estoy inspirado, hoy he escrito mogollón. Porque lo más seguro o lo que suele pasar habitualmente es que más bien has tirado en chip automático y has escrito lo primero que se te ha ocurrido y eso ya te ha gustado. Quien decidirá si ese material es bueno y vale o no va a ser tu yo del futuro cuando lo revises. A la hora de revisar, una pregunta que te has de hacer constantemente es:
¿Se lo puedo complicar más a mi protagonista? Las cosas malas que le sucedan a tu protagonista deberían suceder debido a sus acciones. Todo lo que hace tiene unas consecuencias que le perjudica. Esto es especialmente cierto, sobre todo en los arcos de transformación de personaje, que es cuando el personaje, ¿no?, se encuentra en esta etapa inicial en la que no es buena persona o lo que sea, ¿no?, comete una serie de errores que le llevan al fracaso, ¿no?, o a problemas. Por eso funciona el arco de personaje, porque se da cuenta de que todo lo que ha hecho pues le ha traído frustración y problemas, y luego, pues al remediarlo, ¿no?, pues es más feliz. En el caso de Toy Story, ¿no?, pues Woody, al ser un juguete celoso, ¿no?, todo eso desencadena a sacar de la casa a Buzz Lightyear, con él mismo, con el accidente y todo lo que sucede. Moraleja, si le pasan cosas malas a tu protagonista, que sea por las acciones que hace, no porque, mira, pues resulta que va a caer un meteorito a la Tierra o algo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho. Si al principio de tu historia los personajes descubren trapos sucios sobre otros personajes, le va a dar mucha vidilla a tu historia. ¿Por qué? Porque es como una bomba de relojería, es una promesa que le haces al espectador. En el momento que alguien sabe que le es infiel a su pareja, que ha matado a alguien o similares, nosotros como espectadores esperamos cuando ese secreto saldrá a la luz y dinamitará todo lo que conocemos. Así que es una buena estrategia que desde el principio de tu historia nosotros como espectadores sepamos que otros personajes han descubierto cosas y que todo va a cambiar y ponerse interesante. Como espectadores es vital que nos quede claro qué es lo que quiere cada personaje y qué es lo que les mueve, lo que viene a ser su objetivo concreto y su motivación. En el caso de Walter White, ¿no?, lo que quiere, el objetivo tangible es dinero para su familia, y lo que realmente le mueve es una cuestión de ego. Los problemas del tercer acto suelen ser problemas del primer acto. Si te da la sensación de que estás forzando a hacer algo a tu personaje, probablemente se deba a que no has construido lo suficientemente bien ese personaje o no has plantado ese camino que le llevará a ese cambio o esa acción tan brusca. Imagínate que tu película o tu serie ya se ha rodado y en montaje han de eliminar escenas ya que queda bastante largo. ¿Qué escenas eliminarías? Será mejor que las elimines tú a que las elimine otra tercera persona que no conoce tan bien como tú la historia. Bájate del trono intelectual del autor. En plan, oh, yo es que quiero hablar de este tema o quiero tratar esta cuestión tan profunda. Concéntrate en entretener, que ya es lo suficientemente complicado como para que encima quieras ir dando lecciones sobre algo. Obviamente vuestras historias pueden tratar sobre ciertos temas, pero no debería ser vuestra principal aspiración. Una vez el conflicto está bien definido, es habitual que los personajes se repartan en bandos. Es esencial que el espectador entienda qué es lo que está sucediendo, para saber quién está contra quién, o si hay alguien que se cambia de bando, qué repercusiones tiene. Esto funciona mucho, por ejemplo, en Juego de Tronos, que hay muchísimos personajes y muchísimos bandos, y la salsa, el kit de la cuestión de esa historia está ahí. Es esencial que el espectador no se huela cómo va a acabar la historia o que al menos no sea extremadamente previsible. Si habéis visto Avatar de James Cameron, o sea, desde que sale el logo de la Fox al principio de la película, que ya sabes cómo va a ser toda la historia, porque nos lo han contado mil y una veces. Ya no es cuestión de que sea Pocahontas o El último samurái o Bailando con lobos, sino que es muy formulaico. Esto no siempre juega a la contra, ya que a veces lo puedes utilizar a tu favor, sobre todo en películas de terror, como por ejemplo Midsommar. Desde el principio de la película te hueles que algo malo les va a pasar a los protagonistas, pero en vez de ser algo predecible o que no le gusta al espectador, es un azuzante para que te mantengas viendo la película, ya que es que esta gente va a acabar muy mal. A veces centrar la acción en un lugar y en un tiempo como muy concreto, es decir, que no hay muchas elipsis o cambio de localizaciones, pues ayuda a darle todo como mucho más ritmo, mucho más emergencia. Normalmente los terceros actos suelen ser así, o sea, todo ocurre, ¿no?, en un espacio de tiempo casi en tiempo real, digamos, y en un par de espacios. Por ejemplo, el clásico duelo entre protagonista y antagonista, o cuando hay que desactivar la bomba o sucede algo que es como lo estamos viendo casi a tiempo real. No es lo mismo trama que tema. Puedes tratar un tema muy sobado o que ya se ha visto en muchas otras películas de maneras muy novedosas. De hecho, lo que le estás vendiendo al espectador de buenas a primeras es la trama. A ti cuando te venden Toy Story, por ejemplo, ¿no?, lo que te venden es unos juguetes y le pasan una serie de cosas a esos juguetes. No de, oh, la película va de esto. Y como escritor, lo más seguro que te interese, ¿no?, pues será el tema. Pero no te equivoques, o sea, lo que va a llamar la atención a tu público precisamente es la trama. El ejemplo de la separación entre trama y tema, o el cliché, por ejemplo, depende de qué temas suelen ir asociados a un tipo de tramas, se rompe, por ejemplo, con la película Colosal de Nacho Vigalondo, la cual os recomiendo encarecidamente. No desvelaré gran cosa, pero el tema es un tema que se ha tratado en muchas películas, pero la película es de una manera muy original y muy diferente. A la hora de plantear una escena, pregúntate, ¿qué es lo que hay en juego? Tanto tú como el espectador
Debes saber cuando empiece la escena qué es lo que hay en juego, qué quiere el protagonista y qué sucede si no lo consigue. A la hora de escaletar, todos tus pulsos deberían tener un giro. Esa escena debe tener alguna revelación o avanzar la trama de alguna manera. Si es simplemente una escena de como para informar, fusiónala con otra o cámbiala o haz algo. Pero las escenas que es solo como para informar, si pudieras cambiar esa escena simplemente por un letrero informativo, es que algo falla. A veces poner titulares ayuda. Ya bien sea partes de la historia, ¿no? Como este es el momento en el que les persigue el bicho. Ya que como he comentado antes en Alien, ¿no? Pues la primera parte sería como la tripulación está de tranquis en la nave. La segunda parte es el bicho quiere matarles. La tercera parte es me enfrento al bicho. Y lo mismo con las escenas, si les pones nombres o titulares, luego pues a la hora de escribirlas puede que te sea más fácil. Cuando cuentes historias que tengan imágenes potentes y con significado, recuerda que es un medio audiovisual, no estás escribiendo cosas abstractas. Vale, lo más seguro es que tu película o tu serie te gustaría que estuviera en Netflix, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas puede ver una persona en Netflix? Muchísimas. Con lo cual valora que tu historia empiece pegando fuerte y que arranque rápido, ya que hay muchísimas cosas para ver y lo más probable es que los espectadores no tengan especial predilección por ver la tuya. Así que métete en el tema lo más rápido que puedas. Pregúntate qué es lo que más le duele o lo que más podría perjudicar a tu personaje protagonista, mete el dedo ahí en la llaga y haz presión. No te iguales balas para un futuro. Si es una serie como no, para es que el capítulo 5 pasará esto, o si es una historia, no, es que para la segunda o la tercera parte de esta trilogía va a pasar esto tan estupendo. Cuidado con guardar balas para el futuro porque a lo mejor o te cancelan la serie o esa segunda o tercera parte no llegan a existir. Hazte una lista de escenas interesantes o cosas guays que pueden suceder en el segundo acto, ya que va a ser relativamente raro que tengas demasiadas cosas para meter en el segundo acto y que se tengan que quedar fuera. Normalmente lo que suele suceder es que te queda un segundo acto escueto o que no sabes qué añadirle. En tu historia define el concepto de antagonista, o sea, de ser el mal, ha de ser algo peligroso y que nos imponga. No es casualidad que la primera escena de Vengadores Infinity War tenga que ver con un Thanos imponente y despiadado, ya que toda la película se va a basar eso, en un antagonista, en el mal que viene a destruir a los héroes. Normalmente en televisión, la primera escena del episodio suele ser el detonante y la segunda escena suele ser el primer punto de giro, ya que en televisión todo va muy rápido. En televisión se escaleta por tramas o tramas de personaje. O sea, normalmente a este le pasa tal, ¿no? Entonces, pues se hace el detonante, primer punto de giro, el resto de pulsos, luego segundo punto de giro y clímax. Y lo mismo con cada trama. Y luego ya se mezcla. No intentes escaletar un episodio como con todas las tramas mezcladas, ya que es como una manera fácil de autoengañarte. Si estás haciendo una comedia, que cada escena o cada pulso acabe con algo gracioso. Puede parecer un consejo muy tonto, pero es fácil acabar como de bajón o de normal, y la gente ha pagado por reírse, así que remata cada escena con un chiste o algo interesante. Cuidado con legitimar o redimir a los personajes malos al final. Está muy claro que los villanos con matices pues son muy interesantes, pero a veces se les intenta redimir con cualidades positivas o similares. Cada uno debería escribir lo que quiera y este tipo de cosas que a veces suceden, ¿no? De que gente que por tweets o canciones va a la cárcel, o sea, eso no debería suceder, no debería ser ilegal escribir nada. Pero es muy inocente y muy naif que te quites esa responsabilidad como creador. No estás escribiendo en un vacío y habrá gente que malinterprete lo que pretendes. Tienes derecho a crear lo que quieras, pero eso no te exime de una cierta responsabilidad como creador. Empieza escribiendo la versión barata de tu historia y luego le añadirás ya más cosas que requieran de presupuesto. Siempre podrás añadirle tensión o hacer las cosas más graciosas. Empieza con una versión base que sea interesante y que todo tenga sentido, pero luego ya le darás ese toque deluxe, ese toque guay. A lo largo de la historia produce cambios en el status quo, o sea, personajes que antes eran aliados pasan a ser enemigos, o personajes enemigos pasan a ser aliados. Intenta que el segundo acto no sea estático y que tenga diversas etapas, que sea dinámico. Precisamente uno de los problemas, entre los muchos que tiene, del episodio 9 de Star Wars, es que es como una especie de gincama de tenemos que ir aquí a coger el objeto este, para luego ir aquí, coger el objeto este otro, y luego ir aquí y coger este otro objeto. O sea, no hay unos picos emocionales o cambios de status quo, siempre son los tres, pues como de aventuras cogiendo cosas. ¿Cuál es la última escena de tu historia? Una vez se finaliza el arco de personaje o una vez se resuelve el conflicto, ¿tiene sentido seguir añadiendo escenas? ¿Qué significa cada giro a nivel emocional para el personaje que los vive? Trama y personaje es lo mismo. Cuando tengas dudas, ve a tu personaje. Breaking Bad solo puede estar protagonizada por su personaje principal. No puedes poner a Joey de Friends o a Buffy de Buffy Cazadora de Vampiros como protagonistas de Breaking Bad porque no funcionaría. Recuerda, trama y personaje es lo mismo. En cada bloque del segundo acto genera una pregunta. ¿Conseguirá rescatar a esta persona? ¿Llegarán a tiempo? No tengas prisa por abrumar al espectador con información. Da lo esencial y da pistas de lo otro, de manera que el espectador querrá saber esa información. En vez de aburrir a tu audiencia con datos e información, lo que haces es mantener
eso para que precisamente tengan muchas ganas de tener esa información. ¿Cómo es tu película a nivel emocional? ¿Empieza siendo divertida y acaba siendo triste o empieza siendo triste y acaba siendo divertida? Hazte como un pequeño mapa de emociones de qué quieres que experimente el público en tu historia. Crea balizas o momentos clave dentro de tu historia. No solo servirán para cambiar todo lo que sucede después, sino que también crea como puntos clave de referencia en la mente del espectador. En el caso de Star Wars, ¿no? Pues tendríamos la muerte de Obi-Wan Kenobi o el famoso Yo soy tu padre. Si por algo se ha hecho famosa Juego de Tronos es precisamente por esto, porque tiene momentos clave que no solo son muy interesantes el verlos, sino que además cambia todo lo que viene luego. Genera constantemente expectativas de futuro. Le tienes que dar ganas al público de seguir viendo esa historia por lo que va a suceder después. A la hora de escaletar, póntelo fácil. Si escribes, por ejemplo, personaje A y personaje B discuten, a la hora de escribir lo vas a tener muy complicado. Pero si pones personaje A le reprocha a personaje B que nunca le ha ayudado en la vida, pues vas a tener más material, aparte que tienes más información a la hora de escribir. Escaleta como si otra persona fuera a escribir las escenas por ti. Todas las escenas o pulsos deberían estar encadenadas por un por lo tanto o por un pero, así te aseguras de que hay una especie de causa-consecuencia entre todos tus pulsos. Pregúntate constantemente, de todas las historias que podría estar escribiendo, estoy escribiendo esta, ¿por qué? ¿Qué tiene interesante? ¿Qué te afecta? ¿Tienes una escena como muy clave que sintetice toda la película? En el caso de Whiplash tenemos, ¿no? Pues el famoso primer ensayo que tienen con la banda, en el que todo el espíritu de la película o todo de lo que va la película está ahí condensado. Si lo que sucede entre la página 3 y la página 7 de tu guión es intercambiable, algo falla. A veces para plantar información y que el espectador no se dé cuenta de que le estamos como preparando algún giro o algo, es hacerlo con forma de chiste o con forma de broma. Ya que esa información parece que tenía su utilidad, que es hacernos reír, pero luego revelamos el giro y recontextualizamos todo lo que hemos vivido. Si un personaje ha de recibir una información, un pequeño truco que te puede ayudar a dar conflicto es que precisamente si personaje A se tiene que enterar de algo, que personaje B le mienta respecto a ello. Con lo cual luego tienes una segunda escena en la que el personaje A finalmente descubre la información correcta, se da cuenta de que el personaje B le ha mentido y así tendrás una tercera escena de discusión entre el personaje A y el personaje B, debido a que el personaje B le ha mentido. Todo lo que puedes hacer que genere más conflicto siempre le va a venir bien a tu historia. En algún tipo de género o de historia muy basado en clichés o en convencionalismos o en cosas como muy típicas, si le añades algo mundano o muy de verdad, pues le dará un toque muy interesante y muy realista a tu historia. Por ejemplo, no sé, lo primero que se me ocurre ahora, una historia de estas de ciencia ficción tipo 2001 Odisea en el espacio, o sea, cómo van al lavabo o cómo duermen esos personajes. O sea, de repente se rompe la ilusión, ¿no? Del envoltorio, del género, eso que está tan codificado y tan marcado, y le añades un elemento de verdad. Ten cuidado con solo verbalizar el conflicto. Esto sucede en la película de Aquaman. El protagonista constantemente dice que todo le sale mal y todos los personajes cuestionan que él pueda ser el heredero del trono de Atlantis diciendo que es un tío muy inepto, que todo le sale mal. Pero la historia lo que nos está contando es todo lo que intenta le sale bien. El conflicto es más bien una idea verbalizada, pero nosotros no le vemos pringar y fallar. Así que ten cuidado con verbalizar el conflicto. Al final, tu clímax ha de ser espectacular y emocionante. En la película Solo, de Han Solo, el clímax es una pelea que sucede en un despacho y luchan como con cuchillos. Teniendo en cuenta que antes hemos tenido escenas espectaculares de naves espaciales o de atracos a un tren, pues una pelea a cuchillo dentro de un despacho queda bastante cutre. Si vas a escribir varias escenas de acción, que sean diferentes entre sí, que aporten cosas distintas. Un ejemplo muy claro de esto son las películas de Misión Imposible, en el que dentro de una película, ¿no? Pues hay como varios set pieces que consisten en cosas diferentes. Del mismo modo que si vuelves a lo mismo, la segunda debería ser más intenso o más espectacular. Si tienes dos atracos en tu película, pues que el segundo atraco sea mucho más complicado o mucho más espectacular. Pregúntate, ¿qué cosas de la historia que estás contando pasan por casualidad? ¿Puedes hacer que no sean casualidades y que sucedan por algo? ¿Qué espacios o localizaciones recurrentes tiene tu historia? Aprovéchalos. A la hora de plantear tramas o conflictos, no lo hagas en base a añadir más cosas. En plan, le ha dejado a su pareja, pero es que además está en paro y luego además tiene una enfermedad. Menos es más. A veces creemos que por añadirles más elementos lo hacemos más complejo o más rico cuando no tiene por qué ser así. Hazlo interesante y que tenga un crescendo de intensidad. En las historias seriales, cuando te basas en una tensión sexual, en el momento que la resuelvas, tu historia lo más probable es que se venga abajo. Ha sucedido en series como The Office o en series como Castle. Así que cuando estés cerca de resolver esa tensión sexual, procura haber construido ya de antes una trama 2 que sea muy interesante para que cuando acabe no tengas que empezar otra trama de cero, sino que ya tienes lo otro en movimiento. Para entender algo debemos verlo y sentirlo. Es un consejo muy obvio pero pasa muy a menudo.
Pasa incluso en series de gran presupuesto como The Mandalorian. No me digas que el personaje es el mejor y es despiadado, sino enséñamelo. Y eso sería todo lo que tengo apuntado a la hora de consejos sobre plantearte cómo estructurar una historia. Si tenéis cualquier tipo de dudas o comentarios o sugerencias, ponedlo en los comentarios. Y del mismo modo, si os ha gustado este vídeo, pues dadle like, suscribiros, todas estas cosas que decimos la gente que está en YouTube, o valorad mirar otros vídeos del canal. Si os ha gustado y lo compartís, pues obviamente va a ayudar a que este canal crezca y que tenga más contenido. Muchas gracias y a seguir escribiendo.